Eh, la reunión se va a grabar. Ya. Nicole nos va a chuponear, gente, así que en silencio nomás, no rajen del director de la academia, por favor. Ya, gente, entonces empezamos. Objetivos de la personalidad. Identificar un concepto sobre la personalidad, cuáles son sus características y sus componentes. Describir los aspectos generales, ¿no? Las primeras teorías de la personalidad. Tú estás viendo una imagen de un rostro, ¿no? Que tiene máscaras. Máscaras, en griego, término prosopón, máscaras teatrales. Entonces vamos a hablar acerca de la personalidad, ¿no? O sea, de la persona, pero entendida en sus distintas dimensiones, facetas, etcétera. Generalidades, teorías tradicionales, etcétera. Definición. Etimológicamente se dice que el término personalidad o persona viene del término prosopón, ¿no? Que significa máscara. Máscara que usaban los actores teatrales en la antigua griega, ¿no? Se refería a las características o aspectos que la gente percibe, la impresión que causamos a la gente, o sea, lo que parecemos ser. O sea, porque no siempre Nicole, Giseli, ¿ya? No siempre Jairo, no siempre Michael, no siempre Sandrita, Tania, Vanessa, Judith, etcétera, mostramos nuestra verdadera personalidad. Y tú te has dado cuenta, cuando estamos en una reunión determinada, mostramos una personalidad muy distinta que a veces realmente en la convivencia uno puede mostrarse tal como es, ¿no? Y aún así, gente, aún así. Te pongo un ejemplo, ¿no? Oye, cuando estás en casa, pues los padres de familia, ¿no? Rajan de ti, ¿no? Vago, que esto, que el otro, etcétera, ¿cierto? Y claro, bueno, no es por hablar mal, pero hay algunos que sí, pues se pasan ya de, como se dice, de vagos, pues, ¿no? No tienen ni siquiera el, el tiempo, ¿no? De poder ayudar en el hogar, ¿ya? Pero la cosa es que no siempre, ojo, no siempre es así. Bueno, no siempre es así. Hay algunos que realmente tienen esa voluntad de apoyar también a los padres de familia, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ahí, bueno, ver, lo siguiente, ¿ya? Cuando tú vas, por ejemplo, a la casa del enamorado o de la enamorada, ya te vas a encontrar pues con tus futuros suegros, ¿no? Y cuando ocurre eso, siempre hay esto de que en casa ajena no te comportas pues como lacra, ¿no? O sea, intenta ser un tipo bacán, un tipo que le caiga a todos, ¿no? No eres un tipo lacra, pues, ¿no? Entonces, siempre nos ha pasado de que cuando vamos a la casa de la chica que nos llama la atención o la chica que nos gusta, intentamos agradar a la familia. Por ahí comienza, ¿no? Y hacemos tantas cosas que no haríamos en nuestra casa. Ahí somos bastante serviciales con la futura suegra. Ahí sí, ¿no? Le acompañas al mercado, a tu suegra, sin la necesidad de que ella te esté diciendo, pues no, ayúdame. O cuando tú, por ejemplo, vas al mercado con tu mamá, ¿no? Ahí sí hay una situación de molestia, que ya, eso también mamá, eso también vas a comprar, pero mamá, ya es mucho, ¿no? Pero en cambio, si estás con la suegra, ahí sí no hay mucho, ahí sí no está pesante, ahí sí no, ahí sí haces pues calladito. Entonces, estás mostrando una cara que tal vez no es la cara que realmente pues eres, ¿no? Por eso que después ya, ¿no? Después hay algunas personas que sí, o sea, se muestran tal como son, ¿no? Pero hay algunas que después recién se deschapan, como decir, y muestran pues su verdadero rostro.
Y al final, pues por eso es que la suegrita también no les cae, o a veces chocan, a veces tienen problemas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Es así o no, gente? En casa ajena te comportas mejor que en tu casa, sí o no. ¿Por qué crees que ciertamente muchos amigos de Venezuela cuando llegan acá intentan ciertamente no ser como seguramente son allá cuando están en su casa, ¿no? Esta situación se da. Entonces, gente, el término prosopón de ahí viene, ¿no? De esta máscara teatral. Nosotros tenemos máscaras. eh, cuando enamoramos, bueno, a la primera semana le llevamos rosas, flores, etcétera, pero después pasa una semana, 2 semanas, o cuando ya estás con ella un mes, ¿no? Comienzas a aburrirte, comienzas a decirle, pero ¿por qué me escribes a cada rato? ¿Por qué me llamas? ¿Qué celosa eres? ¿Qué tóxica? Etcétera. Pero cuando estás enamorado, cuando estás embobado por ella, a cada rato quieres que se te llame, ¿no? Para saber de ella. Estas cosas evidentemente van cambiando. Entonces, tenemos varias máscaras, ¿no? Eh, depende a la circunstancia, depende al momento, ¿no? Que uno se encuentre. O sea, son varios factores que van cambiando la conducta incluso del ser humano. Bien, eso, contemporáneamente vamos a decir que la definición acerca de lo que es la personalidad es una organización dinámica interna, ¿no? De la persona, de sistemas psicológicos, ¿ya? Que crean patrones característicos, ¿no? Que son nuestros rasgos típicos de comportamiento, de pensamiento y sentimientos de la persona. También se refiere a los que nos hace únicos frente a los demás, ¿no? O sea, la personalidad es única en todo individuo. No hay una personalidad que sea diferente, distinta, o digo, no hay una personalidad, perdón, que sea igual. No hay. Cada uno tiene, como se dice, pues una huella digital que es distinta, ¿no? Entonces, eso es una definición actual de la personalidad, ¿no? O sea, es una estructura nuestra personalidad porque no solamente se compone de la parte psíquica, sino también está involucrada la parte psíquica, fisiológica, la parte social, ¿no? Del ser humano, ¿no? Entonces, todo eso es parte de la personalidad. Es una estructura dinámica. ¿Por qué es dinámica? Porque va cambiando tus pensamientos, va cambiando los patrones, ¿no? De uno, va cambiando sus sentimientos. Por eso es importante recalcar esto, ¿eh? Ahora vamos con las características de la personalidad. ¿Cuáles son las características de la personalidad? Bueno, una de las características de la personalidad es que es peculiar, ¿no? Peculiar, ¿qué significa? Es individual, pues. ¿Qué significa individual? Significa que nadie va a tener tu personalidad, pues. Eso significa, ¿no? No hay dos personalidades iguales. No hay. Por más que tú quieras ser como Messi, no vas a ser, pues, porque eres malo. No, mentira, no eres malo. Sino que no puedes ser como Messi, pues. Por ejemplo, ambos jugadores, tanto Messi como Ronaldo, bueno, son buenos jugadores, ¿no? Son buenos jugadores. Neymar también es un buen jugador, pero tiene sus propias características, ¿no? Tiene sus propias características. En el caso de los actores, de los poetas, Vallejo es Vallejo, ¿no? César Acuña es César Acuña, evidentemente. Eh, no, bueno, qué burda comparación, gente. ¿Ya? Vamos a hacer la comparación de Vallejo con Pablo Neruda, ¿no? Que es un escritor chileno, pero que escribe de maravilla, ¿no? Tenemos a un Mario Vargas Llosa y tenemos a un Gabriel García Márquez, por ejemplo, ¿no?
Entonces, todos tienen una personalidad determinada. De todos tus profesores, por ejemplo, hay algunos que les cae, hay algunos que no les cae. En la secundaria, peor aún, ¿no? O sea, de la secundaria son pocos los profesores que realmente puedes decir, por lo menos me ha dado algo, ¿no? Pero es así, ¿no? Es así. O sea, la personalidad es peculiar, es individual en cada sujeto. De origen social porque se va formando nuestra personalidad gracias a las relaciones sociales, culturales que van formando, que van forjando la personalidad, ¿no? No es que tú naces y ya tienes personalidad, si bien es cierto, naces con temperamento, que es un componente de la personalidad, pero eso nada más no involucra a la personalidad, sino es el componente tanto no del temperamento como el carácter que va a generar el desarrollo pues de la personalidad. Entonces es de origen social, ¿verdad? Va cambiando gracias al desarrollo, a eso se llama dinámico. Claro, tú te das cuenta que cuando conversaba con alguno de ustedes, incluso yo les había, en este breve encuentro que tuvimos con algunos en un espacio determinado, ¿ya? Y bueno, había prometido también ir, ojalá se presente el caso, a poder dar algunas sesiones de forma personal, ¿no? Física. Entonces les estaba comentando de que cada uno pues tiene una historia distinta, ¿no? De las cosas que ha hecho, que no ha hecho. Y siempre estas experiencias personales, ¿no? Quien habla, y seguramente muchos de ustedes habrán estado destinados para no ser nada, ¿no? Eso es una realidad. Eh, en el colegio, bueno, yo no lo pasé tan bien que digamos, ¿no? O por lo menos a nivel académico hablando. Entonces, y hay gente que se sorprende y dice, pues, oye, pero ¿y tanto has cambiado? Sí, pues uno cambia, ¿no? Uno cambia, socialmente cambia, va mejorando en algunas cosas o las situaciones también generan esos cambios, ¿no? Entonces tu personalidad cambia, güey. Tu personalidad va cambiando constantemente, ¿no? O sea, por ejemplo, lees un libro y después de leer un libro, no estoy diciendo cualquier libro, son algunos libros que te marcan. Lees un libro de Nietzsche, te te marca como un sujeto que te hace reflexionar sobre las cosas que vienes haciendo y esas cosas, por ejemplo, van modificando, ¿no? Algunas situaciones, hay gente que que en el amor ha fracasado, como se dice, pero a partir de ahí, ¿no? Intenta ciertamente tener una experiencia o cambiar, ¿no? Por ejemplo, este sujeto cantante Maná, ¿no? Eh, su chica terminó engañándola, ¿no? Se fue con otro y Maná pues cantaba en las cantinas, se iba a emborrachar porque sufría por ella, ¿no? Y al final descubren su talento, ¿no? Su talento, ¿no? Y, y mira cómo es, ¿no? Cómo repentinamente cambia muchas de las actividades. En realidad no solamente eso, ¿no? La personalidad es algo que va cambiando, se va modificando, porque constantemente vamos modificando pues aspectos de psicológicos, físicos, ¿no? Etcétera. Entonces la personalidad por eso es dinámica. Los rasgos suelen ser típicos y estables. A eso se llama constante o consistente, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, hay rasgos que desde pequeños se mantienen en nosotros. O sea, si bien es cierto, se van modificando, se van perfeccionando en muchos casos estos rasgos, pero hay rasgos que de su origen siempre se mantienen. Por ejemplo, un tipo que de pequeño era ordenado, era limpio, ¿no? O era habladora, y de grande sigue siendo habladora, ¿no? Oye, de chiquita eras re contra habladora y ya sigue siendo habladora. De pequeño eras un chiquito, pero parecías ya mayor y ahora sigue siendo igual, ¿no? De chiquito eras juguetón, eras chistoso, ahora sigue siendo el gordito chistoso del colegio, ¿no?
de pequeño eras un trome con el balón y ahora sigues siendo un trome, ¿no? Entonces hay cosas que se mantienen en el tiempo, ¿no? Son rasgos que se mantienen, rasgos típicos del sujeto que se van manteniendo, ¿no? Durante todo el desarrollo. Y es estructural porque en la personalidad se organiza un conjunto de rasgos, ¿no? Esos rasgos están estructurados por rasgos psicológicos, físicos, ¿no? Sociales, que son la base de toda la estructura de la personalidad. Entonces, esas son las características de la personalidad. ¿Cuáles son los factores biológicos? Los factores, los factores, ahí está lo biológico, lo cultural, ¿no? Los rasgos de tipo personal y los rasgos de tipo social, ¿ya? En el caso del rasgo de tipo biológico, es el componente, ¿no? Componentes como nuestro temperamento se hereda en los rasgos biológicos. Nosotros tendemos a heredar la información genética de los padres, ¿no? Y en muchas situaciones heredamos pues el temperamento de papá o el temperamento de mamá, ¿no? Entonces el temperamento es la parte biológica que se hereda de los padres, ¿no? Pero el temperamento no es toda la personalidad. La personalidad también obedece a factores de tipo cultural, ¿no? La educación, la tecnología, las relaciones de producción promueven la formación de un carácter en el ser humano, ¿no? En la mañana justo conversaba con algunos estudiantes de otro ciclo, de otro lado, y les mencionaba pues de que, mmm, cómo no, la cultura va cambiando. O sea, si tú te das cuenta, en estos momentos tenemos una moral propia de este contexto. Aceptamos tantas cosas. ¿Como qué cosas, profe? Por ejemplo, aceptamos que en una clínica en plena pandemia nos tenga que robar, ¿no? Tantos cientos de soles, de miles, en menos de un mes, en menos de 15 días, ¿no? Y vemos eso como algo natural, ¿no? Vemos como algo natural. Vemos como algo natural que alguien diga, pero bueno, ¿no? Ese alcalde me roba, pero hace obras, ¿no? Vemos eso como algo normal, o vemos algo normal como, bueno, pues, ¿no? Estamos votando por tal candidato porque es el mal menor. O sea, si tú te proyectas en una sociedad de acá 1000 años, esas conductas éticas, esa moral que se establece en la sociedad, ¿crees que va a ser estático, va a ser igual que las normas que nosotros tenemos ahora? No, pues van a cambiar, así como ha cambiado, por ejemplo, antes ustedes las mujeres no tenían derecho al estudio. ¿Por qué? Porque eran mujeres. Tampoco los varones, porque recuerda que la educación recién surge. Estamos hablando siglo XVII, XVI, pero ni siquiera ha sido pues para las grandes mayorías, ha sido para una élite. Acá en el Perú, por ejemplo, había un filósofo, el primer filósofo sanmarquino, graduado de la Facultad de Filosofía, Alejandro de Ustua, que decía pues que solamente se debe de educar a una élite que guíe al país, porque el resto es el montón nada más. Entonces mira cómo se percibía la educación antes, ¿no? Ahora mismo, muchos de ustedes están acá en la academia porque hay un proyecto que se está realizando, denominado pues Yachayhuasi, donde tienes esa oportunidad y deberías valorarlo. O sea, es algo que se te ha presentado y genuinamente deberías explotarlo. Eso es lo que tienes que hacer, porque si no, prácticamente
desperdicies pues estas oportunidades que se te brindan, ¿no? Y eso es algo que debes ciertamente valorar y seguramente eso va a cambiar también tu perspectiva, como he visto en mucho. Entonces, la cultura influye, la educación, la tecnología. Si tú estuvieses viviendo en una sociedad, por ejemplo, bastante avanzada, donde tú salgas de tu casa, vayas a tu centro laboral y no te pues demore 2 horas como acá, es una desgracia y lo vemos como algo normal. En otros países para ir al trabajo pues te demoras ¿cuánto? 10 minutos, tienes el tren bala, ¿no? Entonces tienes más tiempo para pasar con tu familia, llegas temprano. Entonces deberíamos construir una sociedad así, ¿no? Pero eso es parte evidentemente de la construcción que debemos realizar, pues, ¿no? La tecnología, todo eso influye. En el factor de tipo social están las relaciones interpersonales. Son determinantes en la formación de la personalidad. Me hace recordar bastante a esta frase, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Las relaciones interpersonales, esa influencia de la familia, de los amigos, de la sociedad, es importante en la formación de la personalidad, ¿no? Y también están los factores de tipo personales, ¿no? ¿Ya? ¿Qué significa, profesor? Los rasgos que diferencian a hermanos se vinculan con la historia personal, ¿no? La automotivación, la etapa del desarrollo. O sea, son algunas cosas. Por ejemplo, a veces suele pasar que el hermano mayor termina cargando la culpa de la mala percepción que se tiene a la hora de educar al hijo, ¿no? Y eso termina generando problemas, ¿no? De conducta en el sujeto, ¿no? Etcétera. Entonces, los factores personales marcan la pauta de la personalidad, ¿no? Por eso que se explica que somos tan distintos, ¿no? Como menciona ahí en el ejemplo, no porque sean gemelos, pese aún, ¿no? Pese aún que han sido educados en el mismo hogar, a veces hay un gemelo que es mucho más relajado que el otro, ¿no? El otro es más erudito, ¿no? Entonces, pero uno se pregunta, pues si han recibido la misma educación, que el factor personal, cada uno toma de una forma las distintas situaciones. Entonces, ese es el aspecto personal, ¿ya? Y bueno, pasamos a los componentes de la personalidad. El temperamento. El temperamento es heredado. Tiene su sustento biológico en la excitabilidad, ¿no? Y la estabilidad de la actividad nerviosa. Es determinado por la herencia, o sea que el temperamento es innato. Aunque se podría llegar a agudizar, tiende a ser permanente, ¿no? O sea, no es algo que tú puedes cambiar o modificar, ¿ya? Reflejado en la fuerza de nuestras acciones, ¿no? O sea, cuando realizamos algo, ¿ya? Ahí está reflejado nuestro temperamento, ¿no? Eh, y expresado en nuestras reacciones, sobre todo emocionales y anímicas, ¿no? Entonces ahí expresamos lo que es el temperamento. Entonces, del temperamento tienes que recordar que tú naces con temperamento, todos tenemos temperamentos, no se puede hablar de temperamento bueno o de temperamento malo. El temperamento no se puede calificar desde ese aspecto de la moral. No hay temperamento bueno, no hay temperamento malo. Hay temperamento fuerte y hay temperamento débil. Algunos no logran controlar su temperamento fuerte, ¿no? Y a veces termina el temperamento gobernándolos a ellos, ¿verdad? Tipos de temperamento, bueno, inicialmente fue planteado por Hipócrates, que es el padre de la medicina antigua, y luego ya por Iván Pavlov, ¿no? O sea, por Hipócrates y Galeno, ¿no? Antiguamente y luego por Iván Pavlov vincula, ¿no?, estos fundamentos en la cualidad de la actividad del sistema nervioso, ¿no? Porque él tiene una teoría
acerca del condicionamiento o, clásico y que a partir de ahí, ¿no? Tiende uno a tener pues estabilidad o inestabilidad o lo que es la excitabilidad y la inhibición, ¿no? Entonces, esto también fue una teoría antigua de la personalidad, ¿no? Lo que se valora en Hipócrates y en Galeno es que para ese tiempo ya se pensaba de que nuestra personalidad y nuestra conducta era influenciado por los dioses, o sea, por cosas que están fuera de nosotros. Entonces, algo te pasaba, entonces, no, eso es algo que alguien te ha hecho, ¿no? Así como cuando, por ejemplo, pensamos pues de que nos han hecho un amarre, ¿no? Entonces, no sé si acá la gente cree en eso, ya, y si crees en eso de los horóscopos, en eso, bueno, para hablar con el director y pedirle pues de que no hacer una horita para que nos lea la carta a todos, ¿no? Para ver cómo nos va. Eh, por cierto, es broma, gente, ¿eh? Es broma. Entonces, acá el detalle es, mm, es que Hipócrates fue uno de los primeros teóricos que plantea que mm, los problemas de carácter psíquico, los problemas de carácter psíquico, ya son problemas físicos. O sea que lo que nos pasa no viene de afuera, es interno. Eso es lo que va a decir, ¿no? Entonces ahí tienes al sanguíneo, tienes al colérico, tienes al melancólico y tienes al flemático. O sea, lo que se tiene que entender acá es que todo eso, el sanguíneo, el colérico, etcétera, está dentro de nosotros. Solo que en esta mezcla que nosotros realizamos, nosotros nos volvemos pues gente que tiene una personalidad bastante, o sea, de las cuatro combinaciones de sangre, ¿no? Que es segregada por nuestro organismo. Entonces, hay algunos que segregan más cantidad de sangre y eso los vuelve con una tendencia no sanguínea, o sea, de buen humor, intrépidos, dinámicos, estables y con tendencia a la excitabilidad, ¿no? En cambio, hay algunos que segregan, ¿no? Sustancias que segregan pues de la bilis amarilla, ¿no? O sea, la bilis amarilla en comparación de las otras sustancias se segrega más en el organismo y eso genera de que tu personalidad sea pues un temperamento colérico, ¿no? Tiendes a ser malhumorado, iracundo, con súbitos cambios de humor, inestable y bastante excitable, ¿no? O sea, en otras palabras, es un renegón. Melancólico tiende al pesimismo, la depresión, la actividad nerviosa es inestable y inhibida. O sea que el melancólico es recontra pesimista, ¿no? Tiende a la depresión. Ese es el melancólico. ¿Y qué cosa decía Hipócrates y Galeno? Que tú tenías pues bilis negra. O sea, si para ser colérico, ¿no? Tenías bilis amarilla, entonces para ser melancólico tenías la bilis negra, pero esa bilis segregaba más dentro del organismo y eso generaba de que seas pues una persona melancólica. También tienes al flemático. En el flemático el temperamento frío, indiferente, ¿no? De actividad nerviosa estable e inhibida, ¿no? Ese es el flemático. El flemático es el que dentro de estas cuatro combinaciones entre la sangre, la bilis amarilla, bilis negra, también entra la flema, ¿no? Entonces, los que tienen mayor o segregan mayor cantidad de flema son aquellos pues que se les llama flemáticos.
Entonces, esa es la explicación de la teoría, ¿no? De los tipos de temperamento que hay. Los componentes, Profesor, ¿qué es inhibida? hola, Profesor, ¿qué es inhibida? hola Criseli, Profesor, ¿cómo buenas estás? tardes. Bien, ¿Cómo estás, gracias. ¿Y Criseli? usted? Yo estoy bien cómodo, con tarea. Profesor, ¿qué significa? El flemático dice que es de carácter frío y de actividad nerviosa estable, o sea que ellos no es como el colérico que se excita fácilmente, o Claro. como, Ya, un como ratito, el Criseli, sanguíneo. déjame buscar en Google ya que es inhibida y te respondo ahorita. No, bromeo, Criseli. Aunque también podría hacerlo, ¿ah? ¿Por qué no? No porque sea docente quiere decir que me lo sé todo, ¿no? Inhibir significa que tu organismo, en vez de responder activamente, responde pasivamente, ¿no? A eso se llama inhibición, pues, ¿no? Inhibirse. No hay una reacción, ¿no? Sino más bien te vuelves parco, te vuelves mm, de, de una personalidad, pues, parsimoniosa, de una personalidad bastante retraída, ¿no? Por ejemplo, las personas que son tímidas se inhiben bastante al contacto social con los demás, ¿no? Entonces, a eso se llama inhibir, pues. Sí, bueno, está bien que preguntes. Gracias, Criseli. Gente, así como Criseli, si es que los términos no son claros porque entiendo que estás pues en la academia y digo, wow, ya deben saber, pero es cierto, ¿no? Se tiene que aclarar un poquito sobre esos términos, ¿ya? Entonces, inhibir es eso, ¿no? O sea, el flemático su actividad es estable, pero, o sea, en otras palabras, Criseli, el que se inhibe o el flemático es como un enfermo, pues no le va ni le viene, ¿no? O sea, claro, el flemático es que está siempre tosiendo, no que podríamos decir que tiene la personalidad de gente que está en el hospital, ¿no? Cuando estás enfermo y estás en el hospital, como dice, pues te llega todo, ¿no? Todo te aburre y estás ahí maltrecho en la cama, ¿no? Entonces, por ahí viene esto de inhibirse, ¿no? Profe, sanguíneo, ¿qué característica presentaba? Bueno, ahí está, el sanguíneo es el que segrega mayor cantidad de sustancia de sangre, tiene buen humor, es dinámico, es estable y con tendencias a la excitabilidad. Ese es el sanguíneo. Le gusta la compañía, es sociable, ¿no? Es amiguero. Ese es el sanguíneo, desde la teoría de Hipócrates y Galeno. Ujú. Griseli, ¿está claro? ¿Te consulto? Sí, sí, profesor. Ya, genial, Griseli. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Alguien puede decir, si es que quieres utilizar el ejemplo de inhibir, ¿no? Alguien, no, tú le dices a tu amigo, oye, ve y díselo pues a esa chica que te gusta, ¿no? Entonces él en vez de ir, ¿no? En cambio el que es excitable es aventado, pues, ¿no? Y yo le digo, dice, ¿no? En cambio el otro dice, no, no, ahí nomás, ¿no? Otro día. A esa conducta se llama inhibirse. Muy bien. Entonces continuamos. ¿Qué es el carácter? El carácter es el otro componente de la personalidad. Tiene su sustento biológico en las estructuras del neocórtex prefrontal, ¿no? O sea que la estructura donde se encuentra conectado, ¿no? El carácter es sobre todo en la neocórtex. Mira, por ejemplo, ese término, ¿no? Ya te había hablado, pero es importante de todas maneras señalarlo. Neocórtex, ¿qué demonios es eso, profe? Neo es nuevo, pues. Córtex tiene que ver con la corteza cerebral. Entonces, cuando habla acerca de neocorteza cerebral,
es el cerebro, pues a eso que tú conoces como cerebro, ¿no? Entonces, bueno, le ponen neocórtex, le ponen corteza cerebral, ¿no? Entonces no te vaya a confundir esos términos que, bueno, sí, pues deberías ya ir poco a poco repasando. Eh, Eso es importante. Y prefrontal es la parte de la frente, ¿no? La parte interna de la frente donde se conecta el carácter, ¿ya? Porque la parte frontal del ser humano, gente, está relacionado a la racionalidad del ser humano. O sea, si tú hablas, por ejemplo, de planificación, tú hablas acerca de poder orientarte a realizar algo, tiene que ver mucho con la parte frontal. La parte frontal es donde se ubica lo que es la racionalidad del ser humano, ¿ya? No es en la parte temporal ni en la parte parietal, ¿no? Si bien es cierto, el cerebro funciona como un sistema, pero hay áreas que se relacionan bastante con esos procesos. Por ejemplo, el área occipital, ahí es donde se almacena la cantidad de información visual, ¿no? No es en el frontal, por ejemplo. Entonces, ese aspecto se tiene que tomar muy bien en cuenta, ¿ya? Es determinado por la experiencia social del carácter. O sea, el carácter se forma. No es como el temperamento con el que tú naces, ¿no? A los niñitos, por ejemplo, en el hospital, que cuando nacen pues con temperamento, ¿no? Otros ellos tienen un temperamento fuerte, ¡guau! Otros un temperamento fuerte. Cada uno tiene una forma, ¿no? Innata de tener pues su componente temperamental, ¿no? En cambio, el carácter no. Es relativamente estable, aunque sí es susceptible de modificación, ¿no? O sea, el carácter se puede modificar, el temperamento no, ¿ya? Expresado en nuestros sistemas de valores y aspectos éticos, morales, ¿no? Refleja nuestros procesos conativos, volitivos más estables del carácter. Conativos tiene que ver con la motivación. Pues. Conativos, volitivos es lo mismo, te habla de la motivación, ¿no? O sea, refleja nuestros procesos motivacionales más estables. Entonces, por ejemplo, el carácter es aprendido, ¿no? Saludar a una persona levantando la mano es parte de tu carácter. Eso es lo que has aprendido. Ser amable con los demás es parte de tu carácter, ¿ya? Ser una persona sensible, eso sería no carácter, eso ya es temperamento. Ser una persona irritable, irritante, ¿no? Eso es temperamento, eso no es carácter. Entonces, eso tienes que diferenciar muy bien, porque puede ser que en los exámenes también venga eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre temperamento y carácter? Entonces, uno es social, el otro es innato. Uno es eh, estable o se puede modificar, el otro no se puede modificar, ¿no? El otro es hereditario, es innato, el otro es social. Eso, gente, ¿verdad? Muy bien. Teorías de la personalidad. Bueno, acá tienes varias teorías de la personalidad, ¿no? Hay teorías descriptivas de la personalidad y hay teorías explicativas de la personalidad, ¿no? Eh, Esta es otra forma de estudiar, ¿no? Las distintas teorías de la personalidad. Bueno, ahí tienes a las teorías tipológicas, ¿no? Tipológicas constitucionales, se le denomina a, a la constitución, o sea, constitución significa de la composición del cuerpo, pues, ¿no? O sea, estos tipos constitucionales se refiere a que el cuerpo genera, ¿no? Genera un tipo eh, de conducta, de comportamiento. Los tipos psicológicos que van orientados, ¿no? A la libido del ser humano y sobre todo al comportamiento psíquico, ¿no? Sí, hola, ¿estás ahí? Sí, Hola. No, me quiso saludar, no me creo. No lo escuché. Ah, Se fue casual. confundió seguro, profesor.
Sí, sí, dijeron, acá me dicen que fue casual. Ya, continuamos, ¿ya? Entonces, las teorías integrales que van a hablar acerca de los rasgos de la personalidad, ¿no? Y las teorías de tipo, los enfoques, ¿no? La teoría psicodinámica, la teoría humanista, ¿no? De Carl Rogers. La psicodinámica ya pues no te puedes quejar porque la semana pasada te he hecho toda la teoría del psicoanálisis, ¿no? De la teoría psicodinámica de la personalidad. Así que eso ya está hecho, así que nada, comenzamos con las distintas teorías, ¿ya? La psicología analítica de Carl Rogers, o Carl Jung diré, plantea los siguientes conceptos, ¿no? Que son básicos. La psiche, término usado por Jung para designar a la personalidad, ¿no? O sea, cuando Jung menciona el psiche es la personalidad, ¿no? El yo es el aspecto consciente de la personalidad presente en la vigilia. Vigilia, bueno, generalmente cuando entendemos de este término de vigilia, pensamos que es para irnos a dormir, ¿no? Porque, claro, te vas a un velorio y haces vigilia, se supone que vigilia es estar despierto, ¿no? Vigilia es estar despierto, ¿no? Bueno, aunque no todos pues están despiertos, hay algunos que les gana el sueño, tienen que dormir, ¿no? Entonces la vigilia es estar despierto, o sea que el aspecto del yo es la parte consciente, ¿no? Que se da cuando uno está pues despierto. Recuerda que el yo era una estructura de la personalidad. Ya, ¿por qué Jung habla de todo esto? Porque Jung fue pues discípulo de Freud. Carl Jung fue el primer presidente del psicoanálisis a nivel internacional, nombrado por Freud, pero como Freud recuerda que todo lo relacionaba al aspecto de la sexualidad, ¿no? Y que todo era por los impulsos internos, ¿no? De la libido, etcétera. Muchos de sus estudiantes que, bueno, ¿no? Desarrollaron la teoría del psicoanálisis, también cuestionaron algunas cosas, ¿no? Entonces, por eso la importancia, pues, de ver, ¿no? Cuál o qué cosa es lo que criticaron los demás, pues, ¿no? Entonces, el inconsciente, depósito del material que contiene una serie de contenidos y experiencias no conocidas o reconocidas por la conciencia, ¿no? Hay dos tipos, personal y colectivo. La libido, forma más amplia y generalizada de energía psíquica que no se limita a lo sexual, ¿no? O sea, no vayas a pensar que la libido solamente es la cuestión sexual. Bueno, se rige por tres factores análogos a la energía física, ¿no? Principio de los opuestos, principio de la equivalencia y principio de la entropía, ¿no? Que más adelante, en el caso de Freud, vamos a explicar, ¿ya? Entonces, él plantea que existen dos tipos de personalidad psicológica. No es que la personalidad física genera estas dos conductas, no. Para él son dos actitudes del yo. Dentro de la estructura del ello, el superego y el ego, o sea, el yo, existen dos tipos, ¿no? Unos que son introvertidos y otros que son extrovertidos. Los introvertidos, actitud de la psique, o sea, de la personalidad, que se caracteriza por su orientación hacia los propios pensamientos y sentimientos. O sea que la actitud de tu personalidad no está orientada hacia los demás, sino está orientada hacia ti mismo. Generalmente, ¿quiénes son? Personas retraídos, frecuentemente tímidos, aislados, pero analíticos, analíticos, ¿ya? Eh, y en el caso de la extroversión es la actitud de la psique que se caracteriza por su orientación hacia el mundo exterior y hacia las demás personas, ¿no? Son abiertos, son sociales, son asertivos en el aspecto social, ¿no? Entonces, para Carl Jung existen esos dos tipos de personalidad, ¿ya? Nota, dice ahí abajo, ¿no? El psicólogo Han Eyseck, ya que también desarrolla una teoría de la personalidad,
También planteó una tipología de la personalidad, ¿no? Con estos criterios, considerando los grados de sociabilidad, ¿no? Grados menores de introversión y grados mayores de extroversión, ¿no? Solo que Han Eysen, él habla acerca de la personalidad denominada, pues, normal, ¿no? Una personalidad denominada neurótica, aquellos que tienen neurosismo, y otra personalidad llamada, eh, esta personalidad lo denomina, pues, no es esquizotípica, estamos hablando de tres personalidades, psicótica, ¿no? Claro, psicótica, personalidad normal, donde entraba pues la introversión y la extroversión, ¿no? La personalidad neurótica, y la personalidad psicótica, ¿no? Pero tomando de base a Carl Jung, ¿no? El principio que rige el funcionamiento de la libido para Carl Jung están en oposición, ¿no? Ahí está el principio de opuestos, el conflicto entre procesos antagónicos e indispensable para generar la energía psíquica, ¿no? Por ejemplo, en estos actos suelen estar impulsados por condiciones contrarias, ¿no? Solo buscamos amar si no hay quien nos ame, ¿no? O sea, buscamos amar si no hay quien nos ame. Por ejemplo, es un principio opuesto, ¿no? En cambio, el principio de equivalencia es ¿no? La energía, ¿ya? La energía nunca se pierde, sino que se traslada a otra parte de la personalidad, ¿no? O sea, la energía no es que se va a acabar, o sea, la libido no se acaba, ¿no? Simplemente se traslada a otro lado. Reprimir un deseo no anula, solo lo traslada al inconsciente. Interesante, ¿no? No es que anulas tu represión frente a algo, simplemente lo terminas llevando para otro lado, ¿no? Ese es el principio de equivalencia. Y el principio de entropía, tendencia hacia el equilibrio en la personalidad, ¿no? O sea, producto de estos dos principios, tanto de los opuestos como de la equivalencia, también te da esto del principio de entropía, ¿no? Que es la tendencia a equilibrar pues tu personalidad. Si la intensidad o el valor psíquico de dos deseos o ideas son muy distintos, fluirá energía del más fuerte al más débil. Ese principio de entropía. Todos tenemos tanto la actitud de extraversión como de la introversión, pero hay uno que suele predominar y que fluye sobre otra actitud. Claro, o sea, todos somos introvertidos y todos somos extravertidos en nuestra personalidad, pero uno de los dos termina gobernando, termina ganando, termina empujando tu personalidad, ¿no? El inconsciente, ¿qué cosa es? A diferencia de Freud, Jung considera que tenemos dos regiones inconscientes. Bueno, ya hemos hablado acerca de Freud, ¿no? Este, del inconsciente personal y el inconsciente colectivo, ¿no? Eh, Freud planteaba que solamente había un inconsciente de tipo personal, ¿no? Pero Jung habla del inconsciente colectivo. Esta teoría de Carl Jung, que fue el discípulo de Freud, amigo de Freud, es interesante esto del inconsciente colectivo, gente, ¿ah? Eh, Bueno, el inconsciente personal, depósito en donde se han depositado contenidos que se han reprimido, ¿no? Si resultaban perturbadores u olvidados, ¿no? Si resultan triviales. Estos últimos son de fácil acceso a la conciencia, pero los reprimidos no, ¿no? Estos contenidos se van agrupando en complejos. En cambio, el inconsciente
colectivo, el nivel más profundo de la psique, o sea, de la personalidad, donde se va acumulando muchas de las experiencias que hemos heredado de la especie humana y prehumana, ¿no? En él se depositan imágenes latentes llamados arquetipos, ¿no? Ánima, arquetipo femenino en el hombre, ¿no? Animus, arquetipo masculino en la mujer. O sea, imagínate, ¿recuerdas que en el caso de Freud había el consciente, el preconsciente y el inconsciente? En el caso de Jung, habla del inconsciente colectivo. O sea que ese inconsciente colectivo prácticamente nosotros lo tenemos todos los seres humanos. O sea, tenemos esas conductas, esas cuestiones que solamente no se han heredado, se podría decir, en la especie humana. A eso se llama inconsciente colectivo y eso está reprimido en lo más profundo. Y ese aspecto, por ejemplo, es bastante también interesante. En el caso de la psiquiatría somatopsíquica, somato significa gente, cuerpo. Somato significa cuerpo. De ahí viene el término soma, ¿no? Soma. Tipos constitucionales. Entonces acá está hablando de la psiquiatría, o sea, cómo es, ¿no? La personalidad, pero desde el aspecto del cuerpo, ¿no? Por eso dice somato psíquica, somato cuerpo, psíquica, bueno, procesos mentales, ¿no? Entonces acá Ernest Kretschmer, que fue filósofo y un psiquiatra alemán, publica pues el texto Constitución y Carácter en 1921, donde propone que existen una correlación de tres aspectos de la persona. ¿Cuáles son? Bueno, según, ¿no?, el sistema endocrino y el sistema de funciones neurovegetativas, ¿no? Él describe la constitución corporal, ¿no?, las enfermedades psíquicas y la estructura del temperamento, ¿no? En la constitución corporal, denominados biotipos, ¿no? Refiere a una descripción de la complexión física, ¿no? O sea, tenemos una forma física, ¿no?, natural, nada que voy al gimnasio, me tomo una pastillita y ya tengo pues brazos, hombros y tengo músculos y no, no, no. Natural, hay gente que no necesita ir a hacer gimnasio y su cuerpo es así, ¿no? Hay gente que se desgracia viendo a una señorita que ha tenido sus hijos y después de tener sus hijos sigue teniendo el mismo cuerpo delgado, ¿no? Pero bueno, eso se llama biotipo, ¿no? Trastornos o cuadros clínicos, enfermedades psíquicas que uno puede tener a partir de esta constitución corporal. Y a partir de esta constitución corporal también la estructura del temperamento. La estructura temperamental describe las características de la personalidad. Entonces, ahí vamos a tener a los biotipos. El leptósomo, el atlético y el pícnico. Él clasifica en un estudio de muchos casos, no solo casos, pero muchos elementos, él clasifica, ¿no? Hay sujetos que son flacos de naturaleza, hay algunos que por naturaleza tienen un cuerpo estructural y hay algunos que tienen un cuerpo redondo, ¿no? Que son los pícnicos. Entonces, el leptósomo, su cuerpo es leptósomo, ¿no? Así lo cataloga. ¿Cómo es? Delgados, poco musculosos, con escasos panículo adiposo, ¿ya? Manos huesudas, ¿ya? Y finas, con poco perímetro torácico, hombros estrechos y larga estatura, ¿no? O sea, en otras palabras, pues el flaco, alto, ¿ya? De brazos alargados, de pierna alargada, de cara alargada, ¿no? Ese es el leptósomo. O sea, su forma física se llama leptósomo. El atlético de cinturón escapular ancho y musculoso, cuello alto y poderoso, mentón prominente, manos grandes y fuertes, con pelvis estrecha y piernas delgadas, lo que origina un contorno, ¿no? Que se puede eh, observar, ¿no? Contorno, bueno, ahí se ha borrado la palabra, ¿no? Entonces, el atlético tiene, pues, ¿no? En un cuerpo marcado.
¿no? El pícnico son individuos con predominio de las medidas transversales y circulares, talla baja, cuello corto y macizo, manos cortas y anchas, poco desarrollo muscular, propenso a la obesidad, ¿no? Y casi sin cuello podemos decir que es el pícnico. Ese es el pícnico, ¿ya? Entonces, vamos por acá. Esa forma física, Sí. dime, Jairo. El Atlético entonces estaría diciendo que a los que tienen un cuerpo normal. No, es que en realidad el leptósomo también tiene un cuerpo normal, Jairo. O sea, si eres leptósomo, por más que tú hagas ejercicio, etcétera, no vas a tener el cuerpo del atlético. Claro, si tú tomas, Ah, ya, pues, entiendo. si tú tomas, por ejemplo, medicamentos, ¿no? Si tú tomas algo, pues, para que te crezcan músculos, ya de naturaleza ya no eres, pues, atlético, ¿no? O sea, naturalmente ya no eres un atlético, sino, bueno, pues, con todos esos químicos, ¿no? Vas ganando peso, más músculo, ¿no? En la teoría, ¿Podría, eh, podría influir la alimentación también, pero profe? no, pues porque esto biológicamente ya está determinado para Kretschmer. Aunque Jairo, no vayas a pensar que esta teoría pues, es actual o esta teoría es científica. En realidad esta clasificación le ha servido a otros psicólogos, ¿no? Como base para Claro, poder profe. presentar su teoría. Pero acá, por ejemplo, muchos confunden en la academia y dicen, no, profe, entonces la Roca, que es musculoso, es atlético, tendríamos que ver si su descendencia, ¿no? Han sido musculosos, así como la Roca, entonces, claro, es atlético. Pero si ha nacido todo flaquito, raquítico, ¿no? Y luego se ha hecho, no sé, pues, ha tomado, ¿no? Algo y se ha convertido así en este cuerpo, no, pues. O sea, no es así, ¿no? O sea, naturalmente se Will detectan Smith, profe. tres tipos de cuerpo, ¿no? Claro, claro, también, Crisel, excelente. Por ejemplo, yo tengo un cuerpo atlético que todavía falta trabajar, ¿no? Algún día. Pero ojo, ahora acá vienen las, Nunca es tarde para empezar, profe. ya comenzamos, ya comenzamos. Chistosita Entonces, es. vamos, gente. Profesor, Dime. eh, el atlético y el leptosomo están también dispuestos a la obesidad, o sea, corren ese riesgo como el pícnico. No, pues, no, justamente eso es lo que dice, pues, Kretschmer. Quien corre riesgo de obesidad, porque, Omar, hay gente como mi papá, que come de todo y nunca sube de peso. O sea, que come, no sube, te sigue flaco. Es leptosomo entonces, profesor. Sí, ojalá sea así, Tania, y o sea, te agradezco. Bueno, de todas maneras, tengo esperanza de algún día, ¿ya? Profesor, Bueno, ¿usted dónde está? ya, pero eso Profesor, es, aquí pues, también. una teoría, ¿ya? Criseli, Pro- dime. Profesor, esa teoría entonces solamente es una teoría en sí, no se sabe con exactitud o con Ya, precisión hasta hoy en día que eso sea cierto del todo, ¿no, a, profesor? a ver, ¿O sí? Criseli, en epistemología, en el curso de filosofía, ¿ya? En epistemología, la teoría de la ciencia es clara, Criseli. Cuando hablas acerca de ciencia, no vayas a cometer el error de pensar que como es una teoría más. Porque muchos pensamos eso. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la evolución del ser humano, o sea, la teoría evolucionista, decimos, pero es una teoría nada más, profe. No, hay teorías científicas y hay teorías especulativas. En la ciencia se habla teoría porque esa teoría es científica porque no puede ser una ley, porque esa teoría, Criseli, tiene varias leyes que explican esa teoría. Entonces, un poquito para ahí, ¿no? Mencionarte, no porque sea una teoría, significa que no sea científica. Pero lo que te estoy mencionando es que esto ha servido, ¿no? O sea, actualmente, por ejemplo, la psicología ya no estudia la personalidad desde estos aspectos. Hay otras teorías más, ¿no? La teoría de los rasgos, por ejemplo, que es una teoría que ha superado a esta teoría, ¿no? O sea, porque no siempre te encuentras
a un atlético y que tiene esta personalidad, por ejemplo. Ya mira, acá vienen las personalidades para cada caso. Para el leptósomo, esa es la forma del leptósomo. O sea, su cuerpo se le llama leptósomo. Pero ¿cuál es la forma psicológica del leptósomo? Esquizotímico. O sea, dice, se movería entre la frialdad, la sensibilidad, desconfiado y reservado. Y las reacciones lentas, ¿no? Las reacciones lentas. O sea, el leptósomo tiene una psicología, tiene una personalidad esquizotímica, que es callado, es tímido, no le gusta la compañía, ¿no? Etcétera. Pero mi viejo es leptósomo, pero le gusta la compañía, es bastante sociable, ¿no? Entonces, sí, pues ha sido una teoría superada, se puede decir, ¿no? Ahí tienes al viscoso, por ejemplo, que su forma física era atlético, ¿no? Este es su forma psicológica. ¿Cómo es? Es tenaz, es adhesivo, y su humor se movería pues entre lo explosivo y lo flemático, ¿no? De escasa imaginación y de pensar lento, por ejemplo, el viscoso, ¿no? O también llamado pues ixotomía. Y la ciclotimia, que es la forma psicológica del pícnico, oscila entre la alegría y la tristeza. O sea, este ciclotímico es alguien voluble, ¿no? Es fácil de socializar, le gusta socializar y lo hace de forma fácil. El gordito, bueno, el alegre, el que se socializa con todo, al que le cae chévere a todo el mundo, ¿no? Es de actitud práctica en la vida, ¿no? Pero no todos son así, pues. No todos son así. Y no podemos decir que realmente es así, ¿no? Y la tendencia patológica que pueden tener, por ejemplo, el leptósomo puede sufrir de esquizofrenia, ¿no? El atlético puede sufrir de epilepsia. Hoy en día, por ejemplo, eso ya no es, pues no solamente el atlético sufre de epilepsia, ¿no? Y la teoría decía de que el, el pícnico sufriría pues de ciclofrenia o de bipolaridad, ¿no? La ciclofrenia es una enfermedad, no, bueno, no, enfermedad, no, trastorno de la personalidad que te lleva a una locura pero depresiva, ¿no? Entonces, ese era el planteamiento de, de Kresmer, pero incluso criticaron inicialmente la teoría, decían, pero y por ejemplo Margarito, ¿dónde lo clasifico a Margarito? ¿Dónde lo clasifico? ¿Dónde clasifico a una persona que es gorda, pero es alta? No es como en la teoría te dice chata, ¿no? Entonces, esa cuarta forma es el biotípico, ¿no? Es el displástico. Este es el tipo constitucional más raro, ¿no? Todas las proporciones corporales están desequilibradas y como corresponde también está su temperamento, o sea, su temperamento es desequilibrado, ¿no? Este tipo, según las observaciones que hace Kresmer, se asocia a los trastornos endocrinos y muy frecuente pues a la esquizofrenia severa, ¿no? Eso es lo que va a decir Kresmer. Y por último, tienes ahí a los tipos constitucionales de Sheldon, ¿no? Propuso una tipología muy similar a la de Kresmer, pero a diferencia de Kresmer, Sheldon lo que dice es que estas conductas o estas personalidades se definen en una etapa embrionaria. Recuerda que en la etapa embrionaria se desarrollan tres capitas, la meso y la ecto, ¿ya? Y de ahí viene esto de ectodermo, mesodermo, endodermo, ¿no? Que son las tres capas embrionarias. Ojo, las tres capas embrionarias no son ectodermo, mesodermo, endodermo, ¿eh? Es ectomorfo, mesomorfo, digo, claro, que estoy hablando, es ectodermo, mesodermo y endodermo, pues esas tres capas que van a generar, según Sheldon, esta característica somatotípica. O sea que el ectodermo va a tener esta forma típica de cuerpo que es el ectodermo, ¿no? Que sería parecido al flaco alto de la teoría de Kresmer. Y en el caso del mesodermo va a generar el cuerpo mesomorfo. Y en el caso del endodermo va a generar el cuerpo endomorfo. Endo que es redondo, ¿no? Ahí está, pues, el gordito, pues, ¿no? Entonces, esos, esos cuerpos van a generar otro tipo de temperamento. El ectomorfo se le va a conocer como el cerebrotónico. Tiene las mismas características que la teoría de Kresmer. El mesodermo, que sería pues el atlético, tiene un temperamento somatotónico y tiene las mismas características
que la de Kretschmer, ¿no? Y el biserotónico, también igualito, tiene las mismas características del gordito de la teoría de Kretschmer, ¿no? Entonces, son parecidos ambas teorías. ¿Ya? Entonces, gente, de esa manera vamos a concluir esta sesión del día de hoy. Que desaparezca. Desapareció. ¿Cómo? Hola. ¿Sí me escuchan, no? Gente. Sí, se le escucha, Sí, se profesor. escucha, profe. Ya. Sí, profesor, Entonces, normal. les decía que de esa manera estamos concluyendo pues la sesión del día de hoy, que tiene que ver con lo que es este. Sí, Nicole, le he escrito al director, le hace recordar, no sé, hasta ahorita no me ha respondido, pues no me ha visto, pero dile que he tenido problemas con el celular, no podía cómo comunicarme y no estaba con los contactos. Le he mandado una captura donde la práctica ya deja de grabarme, ya pues